Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Muy buenos días a todos mis amados hermanos, les saludo en el amor de Jesucristo en este día domingo 28 de junio del año 2020. Saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Central que pertenecen al circuito central y también a los circuitos San José de Maipo, el circuito de Cerrillos, el circuito de Melipilla, el circuito de La Guada en Yumbel. Y también saludamos a los hermanos que asisten al templo central y que asisten a nuestro templo, de los hermanos de Buin, hermanos de Calera de Tango, de Estación Central, de Peñaflor y de todas las localidades y comunas que llegan hasta nuestra iglesia. Saludar también a mi hermano Jaime y su familia de Coquimbo, al pastor Cornelio con toda su familia de Nueva York y a nuestro hermano Boris Mayer que está en la ciudad de Coyhaique. Que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Igualmente a todas las personas que quizás no siendo miembros de nuestra congregación tienen la bendición y la oportunidad de escuchar este mensaje. Vaya para todos ustedes nuestro más cariñoso saludo y bienvenidos a esta reunión especial, una reunión online, pero que tratamos de llegar a todos los rincones de la iglesia y también esperamos que la palabra de Dios llegue al corazón de todos los que escuchan. Un cariñoso saludo de parte de su pastor Jacob Soto, de mi esposa, la pastora Romina Hermosilla, y de mi familia, mis hijos que Dios nos ha dado. Así que un abrazo grande, un abrazo virtual, que Dios continúe con sus vidas. Amén. Ahora vamos a pasar rápidamente a la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a compartir la Biblia en el libro de Corintios. Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, vamos a leer el versículo 5. Si usted tiene la Biblia a la mano, pueda recurrir a ella. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. Que Dios bendiga este verso de su palabra, a través del cual vamos a dar una enseñanza, una instrucción a todos los que nos escuchan en esta mañana. El mensaje del día de hoy se denomina, tal como dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. Ese es el tema del mensaje y esta es la lectura bíblica. Quiero como introducción a este mensaje decirles en primer lugar que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Y esta iglesia ha quedado en la tierra como un órgano a través del cual se lleva la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, y tiene por tarea fundamental ser columna y baluarte de la verdad. Y nosotros en esta hora queremos decirle que la iglesia de Jesucristo, para que cumpla esta tarea, debe levantarse en el poder del Espíritu Santo para que defienda la santidad, defienda la pureza del Evangelio. Y la iglesia en este último tiempo, en esta última etapa en que estamos viviendo, debe levantarse para defender a los genuinos, defender a la iglesia de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los falsos líderes.
Veía el día de ayer una noticia que se estaba organizando una marcha de todos los satanistas, la iglesia de los luciferianos, que querían llegar al monte de los lamentos en Israel para exigir el nuevo orden mundial y para exigir también el levantamiento del templo de Salomón. Y esta noticia realmente nos indica solamente que estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, la palabra del Señor dice que en el último tiempo se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y yo quiero partir diciendo que la iglesia ha quedado establecida en la tierra como columna y baluarte de la verdad. Nuestra tarea es dedicarnos a ser iglesia. Debemos levantarnos para ser iglesia y hacer la obra de Dios. Dice la palabra del Señor que los falsos maestros que hablan del Evangelio tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de Cristo, niegan el poder transformador de Cristo en la vida humana. Como introducción a este mensaje, quería señalar esto y también decirles que la iglesia de Jesucristo tiene ciertas características. No todo lo que sucede dentro de una iglesia, de un templo, no todo lo que sucede dentro de un templo son manifestaciones del Espíritu Santo. Los gritos, las emociones humanas, porque hay emociones santas, estas emociones humanas, las apariencias del Evangelio, las apariencias de amor evangélico, inclusive a veces los sueños premonitorios, los escándalos, no siempre son Espíritu Santo. Y me atrevería a decir que categóricamente no son manifestaciones del Santo Espíritu de Dios. Tampoco lo son aquellas personas que por fuera se visten como personas santas, que tienen una apariencia externa en sus vestimentas, por ejemplo, de ser mujeres o hombres santos, pero que en su interior no tienen a Cristo y están siempre juzgando a los demás, juzgando a sus hermanos, juzgando a sus líderes. Esto tiene un solo nombre, se llama pentecostalismo hipócrita, un pentecostalismo falso. El Espíritu Santo es un espíritu de paz, es un espíritu de benignidad, es un espíritu de amor, de paciencia y de longanimidad. Y hoy día nosotros vamos a estudiar esta palabra que dice: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Hoy más que nunca estamos iniciando un periodo, un tiempo de la iglesia. Debemos levantarnos con el conocimiento de la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 6, Moisés le habló al pueblo y le decía qué es lo que Dios esperaba de nosotros. En el Deuteronomio capítulo 4, en el verso 6, el 5 y el 6 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que dice la palabra del Señor es que más que nunca nosotros necesitamos una iglesia sabia, una iglesia entendida, una iglesia que conozca en profundidad las doctrinas y los principios de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros ya no podemos vivir un evangelio en donde no conozcamos la palabra de Dios. Debemos ser un pueblo sabio, un pueblo entendido. Debemos tener el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y este conocimiento y esta sabiduría
debe ser tan llena de paz, tan llena de amor, que debe impactar el corazón de otros, debe impactar la vida de otros, y de esa manera el Espíritu Santo los podrá acercar y los podrá traer a su iglesia verdadera. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto, cuando Jesucristo fue llevado, Él dice la palabra del Señor que Él volvió en el poder del Espíritu Santo. Y Él volvió en el poder del Espíritu Santo con 3 objetivos. Primero, enfrentó a Satanás. Segundo, tuvo la autoridad para predicar en las sinagogas. Y en tercer lugar, Él comenzó la predicación del Evangelio a la edad de 30 años. Entonces, ahí tenemos lo que es la llenura del Espíritu Santo, ahí tenemos una manifestación de lo que es el Espíritu Santo cuando llega a la vida del hombre, cuando llega a la vida de la mujer. El Espíritu Santo, lo primero que provoca es un gozo inquebrantable. El hombre y la mujer que es cambiada, que el Espíritu Santo de Dios entró a su corazón, que tiene esta llenura del Espíritu Santo, lo primero que tiene es gozo inquebrantable, tiene la autoridad para reprender demonios, tiene la autoridad para reprender a Satanás, alejarlo, y tiene el conocimiento, la sabiduría de la palabra del Señor. Se enamora de la palabra, se enamora del conocimiento profundo de la palabra del Señor Jesucristo, y como consecuencia de eso, ese hombre, esa mujer, comienza a predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo trabaja en ese corazón. Por muy sencillo que sea el hombre, por muy sencilla que sea la mujer, a lo mejor sin letras, a lo mejor sin conocimiento humano, pero el Espíritu Santo dentro de ese hombre, dentro de esa mujer, lo guía. El Espíritu Santo comienza a darle una guianza, el Espíritu Santo lo sella y lo saca de su egoísmo, lo saca de su soberbia, lo saca de su terquedad, lo saca de ese individualismo, lo saca del consumismo y lo planta en la comunión de Jesucristo. Saca de él todas las depravaciones, todas las tinieblas. Y ese hombre, su mente es transformada, su corazón es transformado, y ya no vive con depresiones, ya no vive con opresiones, ya no es una persona que anda triste por la vida. Es un hombre, una mujer lleno de gozo, lleno de alegría, porque ese hombre, esa mujer está en Cristo. Esa mujer entró en Cristo. Y el poder de Dios lo guía, el poder de Dios lo transforma. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo de Dios, de verdad, cuando el Espíritu Santo genuinamente entra al corazón de un hombre, de una mujer, ocurren 3 cosas. Primero, busca estudiar la palabra de Dios. Segundo, ciñe sus lomos del conocimiento de Cristo. Ciñe sus lomos de la palabra del Señor. Y en tercer lugar dice la Biblia que no están ociosos ni sin fruto. Entonces, yo quiero enseñarte, amado hermano, iglesia, persona que me escucha a través de este mensaje online, no se deje engañar. La visitación del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu de Dios en la vida de un hombre marca un antes y un después. Ese hombre se interesa por conocer la palabra de Dios, se enamora de la Biblia, llena sus lomos de conocimiento y deja de estar ocioso y sin fruto. El predicador Jonathan Edwards decía que no sacamos nada con tener árboles frondosos, árboles con muchas flores, pero sin fruto. Y eso es lo que muchas veces sucede. Hombres que pueden tener muchas flores, muchas hojas, pero no tienen fruto. Y la Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto. El hombre, la mujer cristiana se conoce por su fruto. Y no puede haber un fruto diferente de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, por esto nosotros necesitamos un avivamiento. Por esto nosotros necesitamos un real avivamiento. Pero este real avivamiento
consiste justamente en que la palabra de Dios vuelva a ser puesta en el lugar que corresponde, que la palabra del Señor sea puesta en el lugar de preponderancia, y los hombres y mujeres que caminan sean hombres y mujeres regenerados, cambiados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar, no ser gente que tenga una vida muerta. Porque hay muchos cristianos hoy dentro de las congregaciones que tienen vidas vacías. No hay sustancia, no hay alimento. Están deprimidos, están oprimidos. No hay una vida de Dios. No hay un río de Dios fluyendo en los corazones. No hay un río de Dios fluyendo en las mentes. No hay un deseo de conocer la palabra de Dios. Y este debe ser nuestro gemir, amada iglesia. Amado hermano y hermana, el gemir en este tiempo, el gemir en esta época en nuestros hogares debe ser por una visitación del Espíritu Santo, pero que esta visitación no sea activismo, sino que esta visitación sea amor por la palabra. Ceñir nuestros lomos del conocimiento y, como dice el libro de Deuteronomio, guardar y poner por obra la palabra para que seamos un pueblo sabio. ¿Ya? El libro de Romanos en el capítulo 2 señala que la ley de Dios es la palabra y está escrita en los corazones del ser humano. Da testimonio, le enseña. Entonces el apóstol Pablo enseña dentro de la iglesia que hay gente que no está cambiada. Dentro de las congregaciones llega gente no regenerada, que no hay un cambio. ¿Y qué va a suceder con este tipo de personas cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo? El libro de Romanos es muy categórico y dice que todos tenemos que comparecer. ¿Y qué va a suceder cuando tengamos que presentarnos? Nosotros tendremos alguna excusa. Algunos querrán excusarse diciendo yo no sabía la Biblia. Pero están equivocados, porque la palabra de Dios dice claramente, todo corazón humano trae escrita la ley de Dios. Todo corazón humano trae escrita la ley de Dios y no hay excusa frente a Dios. No hay excusa para decir yo no lo sabía. Además hay muchos cristianos que rechazan la palabra de Dios. Usted les enseña la palabra, usted les enseña la doctrina y se van de las congregaciones. No les gusta escuchar. Rechazan la palabra de Dios y todo lo que nos enseña. El apóstol Pablo también vivió esto. Por eso él enseñaba y decía que debemos rendir cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Cuántos miles ya en este tiempo de pandemia se han ido? Han muerto. Llegará un momento que se tendrán que presentar ante el trono de Dios, porque es categórico, la palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, Dios nos va a preguntar y nos va a pedir cuenta de todo lo que nos entregó. Él nos entregó familia, nos entregó esposo, esposa, nos entregó casa, nos entregó bienes, nos entregó trabajo y nos entregó su evangelio. Y respecto de eso, no debemos confundirnos, hermanos amados. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que es el tiempo de la benignidad, que es el tiempo de la paciencia de Dios, que es un tiempo especial, pero ese tiempo terminará. Ese tiempo tiene un fin. Y una vez terminado el tiempo de la gracia, viene el tiempo del juicio. Y en el tiempo del juicio tenemos que presentarnos ante Él y rendir una cuenta. Como decía nuestro hermano Boris Mayer, todos tenemos una cita agendada, ya la cita está agendada. Dios sabe cuándo te toca presentarte y rendir tu cuenta. Dios sabe cuándo a mí me toca presentarme y rendir mi cuenta. Sin embargo, hoy existen iglesias, existen líderes que te venden un evangelio, en el cual Dios es puro amor. Dios es puro amor, inclusive llegan hasta el amor erótico. Es puro amor que no habrá juicio. Algunos incluso enseñan que no hay infierno. No, como se le ocurre, si el infierno no existe. Y también te dicen que el infierno es aquí en la tierra. Y que aquí nosotros vivimos nuestro propio infierno. Eso es falso. Eso es una falsa enseñanza.
Hay otros que enseñan el evangelio de la prosperidad. Y te enseñan que mientras más tú das, más Dios te va a bendecir. Eso es falso. Doctrinas falsas. Enseñanzas falsas de líderes de iglesias falsas que venden un evangelio. Por eso también dicen, no, es que todos vamos a ir al paraíso. Si Dios murió por todos, no se preocupen. Todos vamos al paraíso. Esto es totalmente falso. En el juicio de los santos, nuestra vida será pesada, según lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo. Se van a exponer los secretos del corazón. Leamos en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es palabra de Dios. Es necesario que todos comparezcamos. Así es que nuestra vida, nuestra conducta, nuestro caminar debe llevar como objetivo que nosotros vamos a comparecer y vamos a rendir cuenta de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, dice así, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ciertamente nosotros como seres humanos, como raza humana caída, somos gente que estamos siempre en tinieblas. No hay quien busque a Dios. Nuestra mente no tiene la tendencia a búsqueda de Dios y nuestra humanidad no sirve. Cuando el hombre reconoce esto, cuando el hombre reconoce, es cuando aparece la persona de Cristo. Es cuando siente la necesidad de que haya un Cristo que renueve la mente, que renueve el alma, que renueve el cuerpo. Ahí aparece el justo, ahí aparece Jesucristo. Y ahí corremos todos, porque con Cristo solo podemos avanzar. Por eso tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que aferrarnos a Jesucristo, porque Él puede cambiar nuestra mente, Él puede cambiar nuestro corazón, Él puede colocar y transformar todo en gozo, en alegría. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Nos creamos un Dios, una idea de Dios, y nos creamos un Dios falso. Lo acomodamos a nuestra forma de pensar, porque estamos en tinieblas, porque hay ceguera. Y no queremos escuchar que algún día vamos a tener que rendir una cuenta, que algún día tendremos que rendir cuenta de lo bueno y de lo malo que hice con mi hermano, con mi hermana, con algún pequeñito, cómo actué frente a la vida. Y es porque nuestra mente está mala. Solo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo nos ilumina, y de ahí la importancia fundamental de la oración. La oración es fundamental en la vida del creyente. Permítanme una ilustración. Cuando un bebé se está formando en el vientre de la madre, ese bebé está conectado a la madre por el cordón umbilical. A través de ese cordón umbilical recibe el alimento, recibe el oxígeno, recibe todo lo que consume la madre llega al hijo. Asimismo es la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas y necesitamos el alimento. Y este cordón umbilical que nos une con Dios, que nos une con el Padre Celestial, es la oración. Yo necesito nutrirme de mi Padre. Yo necesito nutrirme, sacar los nutrientes, el oxígeno. Yo sin Él no puedo avanzar. Sin Cristo estoy ahogado. Sin Cristo no tengo vida. Y ese cordón umbilical es la oración constante, la oración poderosa, la oración eficaz. Por eso que un cristiano, un hombre, una mujer cristiana, sin oración, no es posible que exista, porque la oración es mi vida.
La oración es la vida del genuino, del verdadero cristiano. Por eso yo no entiendo cuando hay gente que no ora. No entiendo al cristiano que no ora. Porque lo único que puedo confirmar es que ese hombre no tiene vida espiritual. Inclusive nosotros, los hijos de Dios que estamos orando y estamos haciendo las cosas santas, si dejamos de orar va a llegar un momento en que vamos a decaer y se nos va a borrar todo. Entonces, el secreto del éxito del cristiano es la oración eficaz, la oración continua, y así se puede recibir la iluminación del reino. Como le decía, esta comparación con el cordón umbilical. Entonces, que la palabra de Dios nos transforme, que la palabra de Dios nos cambie. Porque si yo no tengo esta vida espiritual, si yo no tengo este cordón umbilical conectado a Cristo, me voy a alimentar de mí mismo. Me voy a alimentar de un conocimiento intelectual sin vida. Y ese conocimiento intelectual da a luz cristianos que solo conocen la palabra, cristianos hipócritas, soberbios, que ni siquiera pueden guiar a otros. Sin embargo, nos encontramos muchas veces dentro de las congregaciones hombres religiosos, mujeres religiosas, viejos ya, y que se creen que tienen la facultad, que tienen la autoridad y que están capacitados para guiar a otros. Pero no se dan cuenta que están ciegos, que son inexpertos. La palabra del Señor habla de los maestros de los niños. Pero son gente que no son capaces de autoexaminarse. La Biblia nos enseña este autoexamen. Y aquí llegamos al centro del mensaje. Aquí llegamos al centro del mensaje. Examinaos a vosotros mismos. Examinarse significa revisarme interiormente, significa que yo me reviso interiormente, me hago un sondaje espiritual, saco una biopsia, yo saco una biopsia espiritual para saber cómo está mi alma, si estoy verdaderamente viviendo en la fe de Cristo. Y este examen debe hacerse diario, examinaos a vosotros mismos, si estamos o no estamos en Jesucristo, si estamos o no en la palabra del Señor. ¿Y qué tiene que suceder cuando yo hago esta biopsia? Cuando yo saco este examen, ¿qué es lo que debe salir? Debe salir de mi vida oro. Debe salir oro puro, que es la palabra del Señor. Debe salir de mi vida el amor. Debe salir de mi vida la paz, los frutos del árbol. Debe salir mi vida en Cristo. Y ese examen yo te invito a hacerlo, amada hermana y hermano. Es una vida es un examen diario. ¿Qué pasa si me hago el examen hoy día y de mi vida sale basura? Si de mi vida salen mentiras, salen críticas. Si converso con alguien y de mis labios sale una crítica hacia una familia de la iglesia, sale una crítica hacia mis líderes, sale una crítica a los pastores. ¿Cuánta gente pentecostal está en esta condición? Acérquese a conversar y escuche. Y lo primero que le van a decir, supiste que pasó esto, oye, el pastor aquí, el pastor allá, y que estoy enojada, y que estoy enojado, y que me fui de esa iglesia, que me voy para la otra iglesia, y que en esta otra iglesia también hay problemas. Cristianos falsos, cristianas falsas, pseudo cristianos, discúlpenme que sea tan categórico y tan claro. Eso es. Si yo me hago un examen a mí mismo, si salen frutos malos, si sale la soberbia, la terquedad, la codicia, el pecado, simplemente estoy engañado. Simplemente me tengo que predicarme a mí mismo, tengo que pararme en el camino y que la palabra de Dios me predique a mí primero. Porque estoy equivocado. Dios nunca va a desear hacerme una trampa. Dios no me va a querer hacer una mala jugada. Simplemente Él quiere que yo busque y vea si mi corazón está aprobado por Dios. Si yo estoy en la palabra del Señor. Si estamos recibiendo la iluminación del Espíritu Santo. No nos olvidemos que tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Tenemos que presentarnos allá. Y recuerde la palabra del Señor.
que dice que muchos llegarán delante del Padre y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Señor, ¿cómo no nos vas a conocer? Y la respuesta será: no os conozco, obradores de maldad. ¿Se da cuenta? No os conozco, obradores de maldad. Podemos estar sentados dentro de las iglesias, podemos estar participando del coro, podemos estar en actividades en la iglesia, pero muy lejos nuestro corazón de Dios. Por eso yo te invito a que en este tiempo en que estamos en cuarentena y que estamos en la casa, es que analicemos, nos examinemos cómo estamos caminando, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con mi familia y cómo está la relación con mis hermanos de la iglesia. Lo importante no es cómo yo comienzo la carrera. Lo importante no es cómo yo parto, sino que lo importante es cómo yo termino. Cómo yo termino mis últimos días dentro de la iglesia. Lo importante es que en esta carrera yo tenga intimidad con el Señor. Tenemos que ser gente que tiene intimidad con Dios en la oración. Hay muchos cristianos que nunca tuvieron un cordón umbilical con Cristo. Jamás tuvieron un cordón umbilical con Cristo en la oración. Nunca se alimentaron, recibieron el oxígeno de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que los llena de gozo, que los llena de alegría, que tienen emociones santas, bendecidos por Dios y que son como fuentes de agua viva que permanecen porque sus raíces están en el agua viva, porque sus raíces están en Cristo. No, por el contrario, son de esos cristianos hipócritas, tercos, que se forman una propia opinión, que se forman un propio Dios. Y esa gente usa la oración. Esa gente usa la oración ¿para qué? Para orar en contra del hermano, para volarle la cabeza al otro cristiano, para lanzar maldiciones. Y creen que están en Cristo, declaran enfermedades, declaran la muerte. Y esperan la caída de ese hombre, esperan la caída de esa familia, esperan la caída de ese pastor. Y creen que ellos están haciendo algo que Dios respalda. Erróneamente creen que el Espíritu de Dios los está respaldando. Eso está equivocado. Esos son homicidas espirituales. Y la palabra de Dios los habla claramente. Homicidas espirituales. Y yo los llamo también brujos y brujas pentecostales. La palabra del Señor dice que de quien nosotros debemos apartarnos. Y esto recuerdo a mi madre, la enseñanza maravillosa que me dejó mi madre y mi padre también. La Biblia dice que hay que tener cuidado de aquel que puede matar el alma, porque el cuerpo se va al sepulcro. Y son homicidas espirituales, gente que son homicidas de almas, que destruyen al otro, pero permanecen dentro de las iglesias. Y dice la Biblia que debemos huir, temer a aquellos que son homicidas espirituales. Son gente ciega, son gente soberbia. Y lo peor de todo, que se creen espirituales y se creen grandes frente a los demás. Pero no se dan cuenta que dentro del reino de Dios, dentro de esta vida que debemos tener de Cristo, para ser grandes en el reino, tenemos que servir a nuestros hermanos. Debemos ser servidores de nuestros hermanos, amarlos. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos de paz. Debo ser siervo de mi hermano y amarlo y mirarlo a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Este mensaje debe llamarnos a la reflexión. Los israelitas, en el libro de los Romanos capítulo 2 del 17 en adelante, dice que los israelitas hacían proselitismo, buscaban a uno que no conocía, buscaban a un niño, una persona neófita quizás, y lo empezaban a enseñar, pero le enseñaban la ley de la manera en que ellos lo entendían. Y transformaban a esos nuevos creyentes en personas más infelices que lo que el Dios estaba buscando. Por eso que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos, nuestra conducta,
cristiana, nuestra forma de ser cristiana, porque Dios rechaza la autosuficiencia humana, sino que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y no juzgar a los demás, no estar juzgando al otro, no estar viendo el pecado en el otro. Puedo decir que como iglesia llevo ya varios años ejerciendo el pastorado y he visto hombres, mujeres, viejas dentro de las congregaciones con una formación religiosa, pero orando en contra de otros, intentando volarle la cabeza, que se vaya de la iglesia, que no sirve, mirando su vestimenta. Juzgan por la vestimenta, juzgan por distintas cosas. A mí Dios no me llamó a juzgar vestimenta, a mí Dios no me llamó a juzgar vida económica, vida sexual, no me llamó a juzgar a la vida personal del otro. Eso está en las manos de Dios. Por eso le digo que es tan importante ser un hijo genuino y examinarnos a nosotros mismos, porque estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no estamos viendo la viga que está en nuestro propio ojo. Hoy día, la realidad que nosotros vemos, no quiero hablar a nivel general, pero lo que nosotros vemos en las congregaciones, grandes y pequeñas, vemos reacciones de hombres tercos, mujeres tercas, cristianos de falsa apariencia, que porque se ponen un terno, se ponen una corbata, aparentan ser piadosos, aparentan ser gente cristiana, pero son religiosos, son gente autosuficiente, son falsos cristianos, quebrantan la palabra de Dios como si nada, quebrantan la palabra de Dios y decimos que somos evangélicos. Y por eso se genera un ateísmo, por eso la gente no cree. Por eso que la gente no cree, porque ven la conducta. No hay humildad, no hay amor, entonces soy un hipócrita. Hay un pentecostalismo hipócrita. Y por esta razón, los que están a mi alrededor no llegan a Cristo. ¿Por qué no se convierte mi entorno? ¿Por qué yo quiero ir a predicar a las naciones, pero mi entorno no está en Cristo? Porque hay un doble estándar. Porque hay una vida de doble estándar. Yo no estoy actuando como corresponde. No vivo la palabra del Señor como la palabra de Dios me lo ordena. Voy a la iglesia, danzo, adoro, escucho la palabra de Dios, pero en mi vida, en mi interior y en mi alrededor y en mi casa, no hay vida de Dios. No hay una vivencia de Dios. Y esos cristianos de apariencia, esos cristianos falsos, esos cristianos religiosos, pentecostales hipócritas, lanzan maldiciones y esperan la caída. ¿Cuántos estarán esperando la caída suya? ¿Cuántos estarán esperando la caída de un líder? ¿Cuántos estarán esperando la caída de los pastores? Para decir, ve, yo tenía razón, juzgo. Y cuando estudian la palabra de Dios es peor. Porque como no tienen esta vida espiritual, no se están examinando ellos mismos, pescan la Biblia y le empiezan a pegar al otro y empiezan a que el otro tiene que cambiar, pero no se miran sus propias vidas. Esta es la realidad de muchas iglesias hoy, de muchos cristianos. Falsos hermanos, falsas hermanas, líderes que se suben a las congregaciones, a los púlpitos, líderes que se suben a los púlpitos, predican del amor, predican de la moral y se bajan de los altares y llevan una vida, una conducta inmoral, fornicación, adulterio, enojos, iras, mentiras. Y esto provoca heridas. Esto provoca heridas en los cristianos. Yo sé que usted que me está escuchando entiende a cabalidad lo que estoy diciendo. ¿Cuántos hombres, mujeres han sido heridos al interior de las iglesias? Se provocan heridas, se provocan desilusiones, se provocan apartamientos, se provocan divisiones y muchas malas experiencias porque dijo que era un cristiano,
porque dijo que era una cristiana. ¿Cuántas veces al interior de la iglesia hay problemas de carácter económico? Porque una persona le pidió dinero y nunca se lo devolvió. Porque se subió al altar y predicó y su conducta, su vida no era la que correspondía. Eso no es ser cristiano, eso es apariencia, eso es falsedad. El hombre ese, la mujer esa, necesita que Cristo trabaje en lo más profundo de su ser. Y por eso este mensaje: examinaos a vosotros mismos. Hagámonos este examen, hagámonos esta biopsia espiritual día a día y pidámosle al Señor en oración que este cordón umbilical no se corte, y pidámosle a Él que Él nos dé de su vida, que nos dé de su oxígeno, para que mi palabra que sale de mis labios sea la palabra de Dios, para que lo que yo converse sea palabra de Dios, que de mi boca salgan frutos del Espíritu, para que mi caminar diario yo lo esté revisando, qué es lo que estoy haciendo, y poder rectificar mi conducta. Si usted vio líderes falsos, si usted vio líderes mentirosos, yo le invito a que vote ese falso evangelio y realmente pueda usted integrarse al verdadero evangelio. Que usted pueda arrepentirse y empezar a entregarle a Cristo todas las áreas de nuestra vida. Amado hermano, hermana, amigo que me escuche, donde quiera que llegue este mensaje, quiero ir concluyendo ya esta predicación. Quiero ir concluyendo esta enseñanza, este oro puro que es palabra de Dios. Usted no sabe cómo anhela mi corazón, cómo anhela mi alma que llegue a tu vida, que te transforme, que te cambie, que te restaure, que te sane. Es hora de levantarnos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos llegando al final del tiempo de la gracia de Dios. Pronto llegará el tiempo del juicio. Y no se olvide, tenemos una cita. Ya tienes agendada tu cita. Dios sabe cuándo. Tú tienes una cita y vas a tener que rendir cuenta de lo bueno y de lo malo. Ese es el verdadero evangelio. Pero pastor, a mí me habían enseñado que Dios es amor, que Dios es puro amor. Sí, Dios es amor, murió, dio su vida por nosotros. Pero su palabra debe cumplirse. En el libro de Apocalipsis, al final, allá en el capítulo 22, los versos finales, habla también de que tenemos que comparecer y tenemos que rendir cuenta. Entonces es el momento que nos levantemos a orar. Es el momento que usted, Iglesia de Jesucristo, usted hermana, hermano que me escucha en las distintas localidades, es tiempo que nos levantemos a orar, que tengamos este cordón umbilical con el Señor, y si usted en algún momento se creyó grande y lo cortó, vuelva y restáurese. Restaure esa relación de oración, y yo te invito, en el nombre de Jesucristo, que no solamente sea oración, sino que ya empecemos a accionar, empecemos a actuar y podamos levantar, como Dios me hizo predicar el año 2009, si no me equivoco, allá en Concepción. Es tiempo de que se levante un mover de santidad, un mover de justicia, un mover de pureza del Evangelio de Jesucristo. Que podamos pedir a Dios en este tiempo en oración, pero también empezar a levantarnos como actores principales en esta generación, en este año 2020 en adelante. Que nos levantemos para que una gran visitación del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, para que una gran visitación de Dios llegue a nuestros corazones. Esto es el avivamiento que Dios quiere enviar, un hambre por la palabra, que la palabra sea leída, que la palabra sea exhortada, que la palabra sea comprendida, y si alguien no la entiende, tener la humildad, tener la mansedumbre, la benignidad de poder adecuarla al más pequeñito, de poder adecuarla a aquel que no la entiende, porque de esta manera vamos a ganar a alguien para Cristo, no para nosotros,
Nosotros somos simples administradores. Nosotros somos los trabajadores, somos los albañiles, somos los que trabajamos para que la obra de Dios, para que la novia de Jesucristo sea hermoseada. Yo te invito entonces que podamos manifestar estos frutos, que examinemos nuestras vidas. Hágase una biopsia espiritual, analice su vida, analice su relación familiar y veamos cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor. Deseo con todo mi corazón que este mensaje haga vida en tu alma, en tu espíritu, vivifique tu cuerpo, venga a robustecer el alma, venga a robustecer tu vida espiritual y puedas salir victorioso de toda situación que se presente. Vamos a orar delante del Señor. Padre eterno, Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de las matriarcas Sara, Raquel y Lea, en esta hora vamos a ti, Dios de mis padres, Dios mío, para pedirte que esta palabra que ha sido predicada, Señor, pueda llegar a lo más profundo del ser humano, pueda llegar a lo más profundo de los corazones. Dios eterno, yo te ruego que estos versos de tu palabra, que esta enseñanza, Señor, llegue al corazón, examinarnos a nosotros mismos. Señor Jesucristo, que tengamos la fuerza, la valentía de arrebatar el reino, la fuerza, la valentía de predicar tu evangelio. Señor Jesucristo, danos en esta hora la humildad, danos en esta hora la paz, para poder enseñar a otros tu palabra bendita y gloriosa. Señor, que esta enseñanza haya traído a cada corazón un remover interno, que haya sacado toda tiniebla, que haya sacado toda mala enseñanza, Señor, y nos prepares para que nuestra vida cada día sea examinada y que tengamos en cuenta, Dios, que tendremos que pasar por el tribunal, que tendremos que, como iglesia, pasar delante de ti para rendir cuenta de todo lo que hemos hecho, sea bueno y sea malo. Señor, a los que están extraviados, sácalos del extravío. A los que están, Señor Jesucristo, viviendo una vida de falso evangelio, sácalos, Señor. Que este mensaje provoque este cambio y ellos puedan tornarse a ti, puedan arrepentirse y volverse a ti. Dios, yo oro también en esta hora por el ministerio, por todos los hermanos y hermanas del ministerio Vida de Dios. Usted los conoce, usted conoce sus corazones. Señor Jesucristo, dice tu palabra que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti y haya en ti paz. Dios, esta bendición sacerdotal yo la envío, Señor, a todos los hijos de este ministerio y a todos los genuinos y a todos los que están escuchando esta palabra. Traiga, Señor, un avivamiento, traiga, Señor, un cambio, y esto provoque una transformación en lo más profundo del alma y del espíritu de los que la escuchan. Dios, bendecimos tu nombre en esta hora y nos levantamos de este mensaje y de esta predicación con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.